porque el pastor auténtico ese se pierde. Ese no nace, se hace. Y hacer un pastor, ojito, no creas que sales con el ganado mañana y ya coges ese chaval, le das la garrota, le atas el perro y dices, tira, ya está, solucionado. No, esto hay que entenderlo muy bien entendido. Esto es una profesión tan buena como la otra. Y encima es una profesión que nunca terminas de aprender. La comarca de La Manchuela es un ejemplo claro de la interrelación entre las aguas superficiales y subterráneas. Nos encontramos que hay dos cauces principales de agua superficial, que es el río Júcar y su principal afluente, el río Cabriel, y a su vez tenemos algunos arroyos secundarios que van a morir al río Júcar, en concreto el río Valdemembra, el arroyo de Ledaña o arroyo de Abengibre. En definitiva, son dos cauces principales de muy distinta naturaleza geomorfológica. El cañón del Júcar es una caída brusca conforme se va por la llanura y llegamos al mismo río, mientras que el Cabriel tiene una formación de valle más suave. Desde la llanura hasta el mismo río es una depresión mucho más suavecita. Lo que sí producen ambos cañones y el valle es que se tenga lugar el afloramiento de las abundantísimas aguas subterráneas que hay en toda la llanura de La Manchuela. Es decir, las aguas de lluvia se infiltran en la llanura y posteriormente en aquellas cotas donde los cauces de los ríos principales cortan el terreno, se producen manantiales por donde afloran. De tal manera que esta interrelación es fundamental para entender todas las fuentes y manantiales de nuestra comarca, que son muy ricas, así como los tollos que están asociados a los mismos. Y las conclusiones del estudio es que por la sobreexplotación de los acuíferos, más de la mitad de las fuentes de nuestro término municipal se habían secado. Pero que eso es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante que si teníamos 40 o 50 fuentes, nos han secado 25. Es muy preocupante. Pero más preocupante que eso, a mí me parece una cosa. Era decir, Goyo era el alcalde, yo era concejal de medio ambiente, la Isa éramos concejales de medio ambiente.
nadie vino a quejarse de que se habían secado. Buena parte de la población sabía que se habían secado, la inmensa... Había la fuente principal de, creo que es en Villamalón, que es la Fuente Nueva, con una fuente que era como un brazo, se había secado. La gente iba a coger agua allí, era una fuente de gran calidad. Nadie se quejó. La única persona de todos los que había que se quejó fue un particular que era que regaba con una fuente, o sea, con un interés privado. Pero la inmensa mayoría se había secado ese inmenso patrimonio natural y a nadie le importaba. O sea, tenemos que cambiar nuestra relación con la naturaleza y empezar a pensar más, en vez de lo mío, vamos a pensar en lo que es de todos. Y cuando digo de todos, estamos conviviendo no solo seres humanos, estamos conviviendo con otros seres vivos, que también tienen derechos. Los otros seres vivos también tienen derechos. Nosotros creemos que somos seres humanos, que tenemos capacidad racional y nos creemos los únicos con derechos. Pero estamos conviviendo con otros seres vivos que están ligados a esos espacios de agua, a esa biodiversidad, y también tienen derecho. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, es decir, no soy yo vivo en un ecosistema, vivo en un mundo en el que estamos muchos seres vivos con los que convivimos, y estos problemas, aunque no me afecten a nivel económico, me afectan porque afectan a la vida, y la vida somos todos. Cuando hablamos de tollos, fundamentalmente nos podemos referir a tres. Los tollos de regato o de reguero, que afloran las aguas de los manantiales que surgen por encima de esa cota topográfica y por lo tanto casi siempre suelen ser tollos que tienen aguas permanentes. En estos casos, en los últimos años, ligado con lo que comentábamos antes, en la medida que los caudales se han reducido, el reguero también lleva menos agua y los tollos tienen menos espectacularidad. Luego también nos encontramos en algunos casos tollos fontinales, tollos donde nace un manantial, de tal manera que en ese mismo nacimiento ha tenido la capacidad para ir erosionando el terreno, dar lugar al tollo, y a partir de ese tollo es cuando ese reguero coge agua, se va uniendo con otros manantiales aguas abajo y coge ímpetu hasta que llega finalmente al río. En general, los tollos, tanto los de reguero como los de fontinales, suelen tener una laguna que acumula las aguas que saltan por el derramadero o, en otro caso, aguas que nacen en el mismo tollo en las paredes, de tal forma que la laguna puede tener más o menos profundidad, también dependiendo de cuál es el salto de agua que se produce. Si el salto es muy potente, pues en ocasiones la laguna tiene mayor profundidad. Si el salto es de pequeña envergadura, pues tiene menos. Las lagunas en algunos casos pueden ser modificadas por los seres humanos para determinados usos, sobre todo regadío y sobre todo también ligados al ocio o al baño. Y luego estos tipos de tollos, los que en general suelen llevar agua, los encontramos sobre todo en los regueros del río Cabriel, que tienen esas características. Luego, si nos vamos al río Júcar, los tollos cambian y fundamentalmente nos encontramos tollos de escorrentía, es decir, que se han producido como consecuencia de fenómenos de lluvias más o menos intensas que van arrastrando el terreno y van surcando la piedra, porque en estos casos el cañón del Júcar es un cañón muy pedregoso y fundamentalmente nos encontramos que son tollos secos, que solamente llevan agua en respuesta a fuertes precipitaciones. Y en estos casos también es verdad, los tollos más altos de nuestra comarca, los que tienen una mayor caída desde el derramadero hasta la supuesta laguna, son los que tienen lugar en las inmediaciones del río Júcar. Son tollos, insistimos, secos, salvo excepciones donde, bueno, pueden encontrarse también algunas fuentes. Pero en los últimos años, conforme los niveles freáticos han caído,
todos los tollos del Júcar, los que están a mayor cota topográfica, con seguridad en la actualidad se encuentran secos. La presencia de la roca calcárea como roca madre, roca fundamental en la conformación de los tollos, hace que su vida sea efímera desde el punto de vista del tiempo geológico, porque se erosiona, porque se disuelve, y podemos decir, exagerando un poco, pero en términos geológicos no, que el tollo es efímero. De esta manera, los tollos que tenemos hoy en los valles de Júcar y Cabriel no estarán en el mañana de un tiempo geológico, porque la erosión los devastará, los demuele. Es fácil comprobar que muchos tollos a la vista ya se han derrumbado. No obstante, el agua en su transcurso por el barranco formará otro nuevo tollo. Cuando encuentre otro estrato de roca calcárea, provocará una cornisa, el agua erosionará más lento y saltará, provocando una erosión diferencial en función del que el sustrato con el que golpee sea tierra o sea piedra. Por lo tanto, el paisaje de la Manchuela en su vertiente ribereña es dinámico, no es un paisaje estático. El agua lo va conformando caprichosamente, formando estos barrancos ricos en tollos, en un número que supera los 80, y cuya importancia desde el punto de vista biológico es la biodiversidad que estos atesoran. Podemos decir que el tollo, desde su punto de vista biodiverso, está en una situación hoy en día aceptable. El abandono de tareas del campo, como el pastoreo, como la agricultura, y tareas forestales y trabajos forestales, ha permitido la regeneración de la biodiversidad que circunda el tollo. Y en unos años de este abandono de estas tareas, prácticamente la presencia de agua vigoriza la recuperación de la biodiversidad. Mi nombre es Javier Cuéllar y en el mundo de las músicas tradicionales se me conoce como el pitero de Iniesta. Y bueno, pues me dedico a las músicas tradicionales desde hace muchos años y principalmente tengo una actividad didáctica que es la que más me gusta. Es una muestra de instrumentos comentada con todas las familias sonoras, los instrumentos cordófonos, aerófonos, membranófonos, idiófonos, todas las familias en el ámbito tradicional, en el ámbito rural tradicional.
el burro es un animal ridiculizado y muchas veces se burlan de él o se tienen como un animal torpe y eso. Entonces, cuando convives con estos animales te das cuenta de lo que hemos comentado, que es un animal muy inteligente. Y voy a dar una muestra práctica. Nosotros salimos al monte acompañados de nuestros burros. Pues ellos nunca se han perdido. Ellos cuando salimos de aquí y vamos monte a través, sin ningún camino, sin una senda, sino por el monte, luego es difícil orientarse. Ellos nunca se pierden. Ellos saben siempre el camino de vuelta. Rutas en burro, para los turistas más que nada, para los niños también, para limpiar las huertas también. Y cuando tienen retales se los daba a su padre para que encendiera la estufa. Y la Faustina me los mandaba a mí para hacerme ropa y el primer terciopelo que me mandó era liso y le hice a la nena de Llanos una capita preciosa. Y esto decía yo. Me mandó después esto, me lo trajo ya no sé. Y decía yo, ¿y qué voy a hacer yo con esto tan bonito? Digo, ¡ay, un manto para la Virgen! Digo, ¡ay, madre! Digo, me quedo mirando la foto de mi madre, la tengo ahí en mi habitación. Digo, ¡ay, madre! Voy a hacerle un manto a la Virgen. Y compadre que me dijo mi madre, ¡sí! Y se lo hice. Este fue el primero que le hice, que es para la Semana Santa. Y dice, María, ¿tú te atreverías a ayudarme a hacerme la ropa para casarme? Y teníamos una ventaneta que era más pequeña que el salmadón. Ahí, esa ventaneta que había en esa casa, que en un día, arriba, ahí teníamos la máquina y ahí cosíamos. En aquella ventaneta. La explicación del funcionamiento de la fragua es sencilla, es muy básica. Hoy se ha mecanizado un poquito con ventiladores eléctricos, pero antiguamente eran unas fuelles. Había un señor, el hijo, normalmente era el hijo del herrero, que estaba con la fuelle todo el día bien. Le introducía aire a un hogar donde al salir oxígeno y el carbón no arde sino con oxígeno, o sea, con aire. Me crié en el mundo rural, en la Sierra de Alcaraz, y quieras que no, pues tienes vínculos con los animales, caballos, burros y sobre todo las mulas. Y a partir de este tiempo, cuando falló el trabajo en Albacete, pues empecé a trabajar en esto y hice mis cursillos en el raje en frío, luego el raje en caliente y poquito a poco pues empecé a ganarme la vida. Antiguamente más se aprendía era con un maestro herrador, además era así, la palabra maestro herrador, que era el que te iba enseñando y te iba diciendo este clavo por aquí sí, por aquí no, recorta más, recorta menos. ¿El perro te ayuda? ¿El perro ayuda? Hombre, sin perro no se puede salir, ¿eh? O uno o el otro, para eso está ahí la cantera y los otros dos grandes. ¿Y cómo se enseña un perro? ¿O lo enseña el viejo? Escúchame, los perros ya de sí, no hay viejo que sirva. El perro se tiene que enseñar solo. El que es bueno, pan y palos, y el que es malo, palo solo. Así es la historia.
En los trabajos de campo que hemos realizado con las fuentes y manantiales de nuestra comarca y de otras limítrofes, hemos preguntado a las personas mayores de nuestra tierra sobre la evolución de los caudales. Y nos lo han dicho siempre de una manera muy clara. Los caudales han descendido de manera importante. Casi siempre las fuentes y manantiales que ellos recordaban, que ellos utilizaban en sus años más o menos mozos, eran fuentes potentes, donde llegaban a tener caños como el astil de una azada, era la expresión que ellos nos decían para darnos una idea de cuánta agua manaba por allí. Y ahora mismo muchas de ellas apenas sí tienen el chorrillo de un cigarrillo del dedo meñique de la mano, ¿verdad? Es decir, ha habido importantes descensos en los afloramientos de agua subterránea, porque aunque también es cierto que en los últimos años han caído la pluviometría, es verdad eso de que el cambio climático afecta y supone unas menores precipitaciones, pero la caída de precipitaciones ha sido de una envergadura alrededor del 10-15%, mientras que la caída de los caudales de nuestras fuentes y manantiales en muchos casos ha superado el 90%. Ya no existe. No tenemos un bosque mediterráneo ya, porque el bosque mediterráneo se lo han comido los pinos y ya están desapareciendo la mayor parte de las especies que teníamos a nivel de flora y a nivel de otro tipo de plantas, porque el pino es una planta invasora que lo que hace es aniquilar todo lo que tiene en su entorno. Entonces eso es lo que también la sociedad o el sistema que nos han implantado hasta ahora, el antiguo Icona o las mentalidades de que había que poner pinos en todos los sitios. Pero es que no solamente eso, sino que ahora mismo si hay un incendio en cualquier sitio y te vuelven a repoblar otra vez con pinos. Por favor, vamos a pensar un poco más, vamos a dejar que las especies autóctonas se impongan ellas solas, no tengamos que hacer nada más que simplemente cuidarlas y no tener que volver a hacer el negocio de los viveros, el negocio de las empresas que han roturado y han roto todos los montes de la comarca y de España, evidentemente. Los barrancos a través de los cuales circulan las aguas que vierten a los ríos y al mismo tiempo forman los tollos, tienen distintas distribuciones y formas. La pendiente de las laderas nos van a dar una gran idea de qué forma tendrá el barranco que recoge el agua. Si son laderas con unas pendientes pronunciadas, encontraremos barrancos con formas triangulares, y si son laderas con menos pendiente, pues encontraremos barrancos con formas más suaves. Los materiales, como hemos comentado, que vamos encontrando son margas yesíferas, arcillas yesíferas, las cuales, al no poder crear una vegetación que afirme el terreno, favorecen una mayor erosión del terreno. Encontramos en un tollo de singularidad especial. El tollo de la Cueva de los Ángeles en Villamalea es un claro representante de esos pequeños tesoros que, ligados al agua, conservan de manera custodiada y segura un valioso recurso de la biodiversidad. El mundo vegetal, acompañado de una microfauna de invertebrados y pequeños vertebrados, que aquí se alojan durante todo el año, y en este microclima donde apenas las heladas pueden hacer el daño que hacen en la llanura colindante y los veranos despiadados, sin embargo aquí, a la sombra de la luz, a la sombra del calor y al amparo del agua, se desarrolla una biodiversidad
quisiera decir casi lujuriosa, para estar en el entorno que estamos de la sequedad y del mundo agreste de las viñas, de los olivos y de los almendros. Este es un toyo en formación. Este toyo ni siquiera mis hijos, ni los vuestros, ni nuestros nietos, pero sí muchas generaciones después, verán un gran monumento formado por la roca, por el agua y por las plantas. Este es un toyo que merece la pena se conserve, se cuide y sobre todo se conozca. Desde plantas endémicas hasta plantas que hacen su aparición por la influencia del hombre, todas se conjuntan en unos escasos metros, festejando, digámoslo así, la presencia del agua y repartiéndose el recurso hídrico en clara competencia. Y en la época medieval, cuando los señores feudales, la profesión de herrador fue muy importante, incluso los reyes y los cónyuges les daban tratos de honor, porque alguien que herraba muy bien sus ejércitos, los caballos llegaban más lejos. Antiguamente se usaba, básicamente era para el desarrollo de la zona, porque se hacían utensilios para la labranza en el campo, tanto pues la vertedera, todos los utensilios que contribuían al desarrollo del pueblo estaban todos relacionados con el campo, útiles para mover la tierra, que se hacían pues un poco a gusto de conforme iban desarrollándose. El herrero también desarrollaba los utensilios, porque la idea la daba el agricultor, pero la desarrollaba el herrero. Las técnicas básicas no han variado. La fragua básicamente tiene que salir de aquí, de la fragua propiamente dicha. Tiene que ser con el martillo. Luego lo que sí que se ha utilizado es, se ha introducido maquinaria que ayudan a no trabajar tanto el hombre. Entonces se mezcla un poquito alguna herramienta para facilitar el trabajo del herrero. Pues las músicas tradicionales, a lo largo de toda su existencia, han tenido siempre una función. Siempre se ha hecho música para algo. Entonces, a lo largo de la vida del hombre y de la mujer del mundo rural tradicional, desde que nacían, empezaban a oír las músicas. La primera música que oían eran las nanas que les cantaban las madres y las abuelas para dormir.
hay nanas muy bonitas y bueno, pues ahí empezaba a educarse el oído musical. Después de niños eran los juegos, entonces la música servía para jugar. Los niños jugaban cantando al corro, las niñas jugaban cantando a la comba, o cuando se mecían en el mecedor, pues iban cantando también una cantinela. Y luego de mozos, pues ya hay distintos momentos para cantar y para tocar. No marcho al aire, que aunque soy de la Mancha, no marcho al aire, y así sucesivamente, es decir, siempre la música ha tenido una función, con lo cual, ¿qué ha pasado con las músicas tradicionales? Que cuando hemos perdido muchas de esas funciones, pues la música tradicional también se ha ido perdiendo, los instrumentos añadidos a esa fiesta se ha ido perdiendo. Por ejemplo, la pita, la dulzaina, es un instrumento que aparte de para la fiesta, servía para las danzas. Como ya no hay dulzainero, se pierden los dulzaineros, se pierden muchas danzas y algunas permanecen pero cambiando el instrumento. En vez de ser un instrumento poderoso y festivo y tradicional e histórico para la danza, pues se hace con guitarras, que son instrumentos más modernos. Esto es una cosa que cuando se han enfadado ya no comen más. Y luego aparte, yo les he hecho un puñado de cebada porque hay mucho ganado que está a punto de parir y algunas con los corderillos pequeños y todo eso, y este ganado pues con limón para que no se vengan abajo. Para mantener, porque vamos a ver, si tú te acuestas esta noche traspillado, a lo mejor follas. Mañana también, pero la tercera noche cuando la mujer se quita la braga te tira a morderle porque lo que tiene es ganas. O sea, que si están los ovejos cansinos y medio muertos, no van a criar nada. Vamos a ver, sale peor sin echarles que echándoles. Y el medio ambiente pues siempre es el patito feo de todo, entonces lo tenemos claro en esto. Tenemos bastante mal. Hemos hablado de huertas que se pierden, de casas que se hunden y bueno, eso la verdad es que hay que... No sé qué es lo que habría que hacer, tendríamos que hacer algo porque pegarle la gente está harta de muchas cosas y lo raro es que esto no haya explotado de alguna manera. Vamos, aquí la gente consciente porque no tiene habla a través de los plasmas, bueno, no habla a través de los plasmas, dice pues eso y tal y bueno, yo creo que esto habría que tendríamos que buscar, no sé, otras ideas y otras cosas para ver cómo movilizar esto. Que si nos íbamos a quedar sin agua, entonces ¿qué pasaría? Pues no sé qué pasaría, pero no sé. Lo que no sé es qué tendría que pasar para que la gente se movilizara o nos movilizáramos todos y esto diera un cambio muy grande, vamos, porque esto no es posible que esto siga así. Nos encontramos fuentes que se han secado y que era algo que nunca había ocurrido, con lo cual lo ponemos en relación con el impacto que ha tenido sobre el medio ambiente, en concreto sobre nuestras fuentes y manantiales, de las grandes extracciones de aguas subterráneas. Lo que ha ocurrido es que se ha extraído en los últimos 30-40 años del subsuelo de nuestra tierra grandes cantidades de aguas subterráneas, fundamentalmente para el regadío. ¿Qué ha ocurrido? Que las extracciones de agua subterránea han superado los niveles de la recarga y lógicamente ha supuesto que los niveles freáticos, es decir, que los niveles del agua en el subsuelo se hayan ido hacia la profundidad, es decir, se hayan secado las fuentes que antes manaban. Poner que es, de todo lo que hemos estado hablando, es un ejemplo muy típico, San Pedro, un pueblo de aquí de Albacete. Donde hay ilustres socialistas, ilustres del PP, están los más floridos, pues se juntan en un pleno y deciden que al señor Marqués de la Quéjola hay un camino público que le molesta en la finca y se lo cambian por 20.000 metros cuadrados orillas de la población, porque como ahora el tema urbanístico va tan bollante, se van a forrar con los 20.000 metros cuadrados. Le dan el camino al señor Marqués. Pero ¿por qué le dan el camino al señor Marqués? Pues porque le molestaba el camino para poner los pivos que va a transformar 170 hectáreas de regadío. 170 hectáreas de regadío que están perfectamente autorizadas porque son
las concesiones hechas antes del año 97, el plan de 98, y entonces el tío va a extraer, pues así de un chopetón, 800.000 metros cúbicos, es decir, casi un hectómetro cúbico de agua para él solo. Un hectómetro cúbico de agua, para haceros una idea, es la 10ª parte de lo que gasta la ciudad de Albacete entera. La biodiversidad vegetal de los Toyos se compone principalmente de dos tipos de vegetación, aquella ligada al agua y que se enriquece de alimentos que proliferan como el carrizo, como la anea, pero es una comunidad frágil que describe una banda de vegetación estrecha en aquellos suelos fangosos y limosos regados o salpicados por el agua de la laguna del Toyo, en este caso en el Toyo de la Tortuga, una laguna de unos 8 metros de diámetro. El carrizo no ocupa una franja más allá de 1,5 metros, 2 metros de ancho. Por lo tanto, son vegetación o son comunidades vegetales muy frágiles por su angostura. Sin embargo, las laderas que recubren la oquedad del Toyo está poblada de monte mediterráneo, con pinos, como cabecera del bosque. Pero otros elementos como la coscoja, como el romero, la liaga, el brezo, tienen una cobertura que junto al enebro y la sabina prácticamente es un tapiz vegetal leñoso del ambiente seco. Dentro de la vegetación ligada al agua, ligada a la salpicadura y a la caída del derramadero, son importantes estas comunidades vegetales de corte de bajo porte, de baja talla, como son los helechos, las hepáticas, los musgos. Sin embargo, cuando ya nos separamos de esta salpicadura, de este caedero, el prado de gran talla, formado por cálices, por carrizo, por aneas, con moteado de algunos escaramujos, zarzas y algunas otras plantas de influencia antrópica, es decir, de introducción por la manipulación a que estos lugares han estado sometidos por el hombre, como es el caso de la caña, del cañaveral, que es mucho más alta que el carrizo, y algunas otras plantas, la excesiva profusión de romero. No obstante, el toyo supone todavía este y otros muchos toyos de la Manchuela suponen un reservorio muy interesante de biodiversidad vegetal y sobre todo el contraste de lo seco con lo húmedo.
La verdad es que hay mucha fauna así entre... Como hay pececillos, cangrejo, por desgracia, no es el autóctono. Pero al río no llega, no sé qué tiene el río. Que no va el cangrejo. Va el autóctono, pero el americano no consigue entrar. Se ve que no... El agua, como es tan pura, el otro es más fuerte, se hace fuerte. En cambio, en el Júcar se lo ha comido, lo ha desplazado. Pero aquí, todas las acequias tienen cangrejo americano. Y en el río no hay capturas relevantes. Pero últimamente se ven menos, menos cangrejos. Mucho menos cangrejos, sí. Yo cuando he estado los últimos 2 años que he limpiado la alberca, prácticamente no he visto ninguno. Mientras que años atrás sacaba cubos de la balsa del Riego. Tienen depredadores, porque yo veo por ahí lo que es la caca de algún animalillo y es pura cáscara de cangrejo. Pero pura. Bueno, el río sí es una nutria, se pero está extendiendo mucho la rata. ¿La rata de agua? La rata, no, la otra. La rata roja o gris. La rata del campo. Sí, pero que no es la de agua. No. Pero que no es la rata urbana. No. Y se está extendiendo mucho. Porque sale de la caza, seguro. Y esa se alimenta. Porque la nutria aquí no llega. En el río sí en las piedras. Sí llega. ¿Hasta aquí sube por los barrancos? Sí. Sí llega, sí. Coño, sí, pues porque es una notición. La estuve viendo yo el otro día y la pareja. ¿Qué me cuentas? Bueno, Si nos descuidamos se nos lleva las avispas del jamón, ¿eh? Ya lo creo. Las aguas de los Toyos son casi siempre transparentes y por lo contrario que pudiésemos pensar, tiene bajos niveles de oxígeno disuelto, lo cual hace que no haya organismos sensibles como pueden ser los peces. De hecho, solo hay un par de toyos en los que se han detectado peces. Esta especie que hemos encontrado es el alburno. Es cierto que los toyos, aunque no tienen peces, vienen otros animales a habitar, a brevar, a refugiarse. Hay numerosos animales, aves y mamíferos sobre todo, catalogados de interés especial.
hay que destacar que los toyos son un ecosistema muy especial para anfibios y reptiles. Se pueden encontrar el lizones, que es una especie casi amenazada, y también el galápago leproso. La gente es cierto que asocia los toyos a la existencia de estas tortugas. Es una especie muy vulnerable. Respecto al resto de la biodiversidad animal, podemos decir que tiene mucho interés y un 9% aproximadamente de esta fauna pertenece a endemismos de distintos rangos geográficos. La calidad de las aguas puede medirse mediante parámetros físico-químicos y biológicos. Para los parámetros biológicos empleamos los índices de macroinvertebrados, a los cuales lo que hacemos es asignar distintos valores de tolerancia para la contaminación a distintas familias. Algunos de los individuos que podemos detectar que indican calidad de las aguas son larvas de libélulas, canutillos, lombrices de agua. Lo primero que hay que hacer para detectar estos animales es una observación directa del agua y después, pues con ayuda de un colador, hay que remover recogiendo piedras, hojas o ramas. Es necesaria una lupa para poder observar la mayoría de los macroinvertebrados. La calidad de las aguas en función del índice de macroinvertebrados en la mayoría de los toyos es de moderada a buena. Las aguas de los toyos son muy carbonatadas, son aguas duras. Y es cierto que también se detecta, aunque en bajos niveles, los nitratos, que siempre son procedentes de la agricultura y la ganadería que se llevan a cabo en la planicie. ¿Los peces del Toyo se ven durante todo el año? ¿Sí? Yo creo que sí. Porque en invierno ahora mismo me ha hecho dudar. Viene gente a cazar ahí, ¿A pescar? aprovechando a cazar, aprovechando que vengan animales a brevar. Porque en un Toyo sí hemos visto un cazador. Bueno, aquí le hace la espera a los jabalíes. La espera al jabalí, sí.
cuando hablamos de soberanía, yo pongo o digo que hay 4 patas que sostienen esa soberanía. Una sería la tierra, ya hemos hablado, de la tierra que cada vez está en manos de menos. Está el agua, que también, como decía Cipriano, cada vez está en manos de menos. Están las semillas, que eso es una riqueza y un patrimonio impresionante e irrenunciable. Y están los sabios, están los campesinos, que son los que han sabido mantener y han sabido cultivar y han sabido evolucionar o aprovechamiento total. Aprovechar ese recurso. Pues nada, vamos a utilizar para la elaboración de la masa de la pizza, vamos a utilizar harina de espelta. La hacemos con leche por darle más riqueza y aparte al final también tiene otra textura. Y eso. Vamos a ir haciendo Un huevo y aceite de oliva. Sí, así como hacia adentro. Sí, de huevo también. La leche que esté tibia, si no, que no sobrepase la temperatura de... Yo siempre lo mido como cuando le hace el biberón al chiquillo. Yo tengo esperanza porque creo que cada vez más hay movimientos de gente que está retornando al mundo rural, que ya no le da vergüenza llevar boina, que ya no le da vergüenza beber en botijo, en porrón, es decir, que está reivindicando sus orígenes y que está recuperando lo que decíamos antes, esas casas, esas aldeas, que de otra manera estarían completamente derruidas. Y tengo esperanza en esos movimientos sociales muy campesinos, muy reivindicativos, en su soberanía alimentaria, en su cultura y en su forma de ver todo lo que es el entorno rural y que lo está defendiendo. Los usos que tradicionalmente se daban a estos tollos podían ser tanto en el aspecto agrícola como en el aspecto ganadero. Si se trataba de utilizar sus aguas para el riego de las pequeñas parcelas que cada uno de estos habitantes poseía, siempre tenía que ser con la condición de que este pequeño almacén de agua quedase por encima del nivel de esas tierras de cultivo. Si no era así, ya había que hacer un azud de forma artificial para que el agua llegase a estos huertos.
En aquellos toyos secos, es decir, en aquellos en donde la mayor parte del año no había agua, el uso era más bien ganadero, es decir, era en forma de tina. Refugio, se trataba de un refugio para el ganado, los pequeños rebaños que tenían muchos de los habitantes de estos pequeños núcleos, y con una pequeña adaptación, ya fuese con ramajes, ya fuese con madera, ya fuese incluso con piedra, un sistema de construcción más sólido, pues estos pequeños espacios se utilizaban para guardar estos pequeños rebaños. Era una vida, o era una agricultura y una ganadería prácticamente de subsistencia, es decir, se producían los alimentos que las mismas familias consumían y poquito más, y ese poquito más, pues la posibilidad que se tenía era la de ir a canjearlos o a venderlos a los pueblos, a aquellas poblaciones un poquito más grandes. Pues, los tollos son algo singular de la Manchuela, porque nos encontramos sobre todo tollos escondidos. En general, los que hemos visto, los que hemos logrado visitar, ha sido metiéndonos en zonas muy inaccesibles. Lo bueno que tiene esa inaccesibilidad es que en la mayor parte de los casos nos ha permitido conocer tollos en muy buen estado de conservación, porque tienen un entorno absolutamente salvaje, nada modificado por los seres humanos. El futuro de los tollos puede ser halagüeño en la medida que, como son lugares muy inhóspitos, en principio lugares que no son especialmente buscados o requeridos por la gente, y solamente visitados si alguien tiene un especial un interés muy especial. Y en general lo importante de los tollos es que permanezcan casi lo más oculto posible, porque eso va a ser la manera de evitar visitas masivas, de evitar en la medida de lo posible que personas que no tienen la sensibilidad y la delicadeza que hay que tener cuando visitamos la naturaleza puedan hacer un mal uso de ella. El Centro de Desarrollo Rural es el organismo que aglutina, que reúne a todas las personas interesadas en el desarrollo de nuestra comarca. Y bueno, en esa línea hemos hecho diversos trabajos. Este de los tollos es particularmente significativo por lo que corresponde a una característica importante de esta comarca, a una característica geográfica y geofísica de esta comarca que nos diferencia en buena parte de todas las comarcas prácticamente de Castilla-La Mancha, puesto que el sistema de tollos, sobre todo la red tupida de tollos que habéis visto en el vídeo, no es normal encontrarse. Y gracias a este trabajo, al trabajo hecho sobre el inventario y la relación y el estudio de tollos, ahora mismo tenemos una documentación suficiente como para conservar la memoria, por lo menos, para saber que existen, para saber dónde están, para saber cómo están.
y es uno de los trabajos que yo considero que ha contribuido de forma importante a lo que es mantener, conservar y dar a conocer nuestro rico patrimonio natural. Parece ser que ante un hecho de la relevancia desde el punto de vista de la biodiversidad y conformación del paisaje como es el toyo, habría que contemplar aquellas medidas de protección que garanticen que este elemento esencial del paisaje y de su originalidad en la comarca de La Manchuela tuviese protección y tuviese continuidad. Desde el punto de vista de la normativa vigente hay varias medidas para protegerlo. De un lado están las fórmulas de parque natural, la fórmula de lugar de interés comunitario o la forma de zona especial de protección de las aves que tienen legislación europea y son de gestión comunitaria, de la comunidad autónoma me refiero. De otro lado existe la fórmula de la reserva de la biosfera, del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO.